¿Tenemos Omar? Otro que quiere aportar sin tener que estar amenazando es Omar Ramos, está por acá. Omar, gracias por estar con nosotros de nuevo Muy buenos este lunes. días. Omar, ¿cómo Un estás? tema interesantísimo, el derecho de las trabajadoras domésticas. Don Percho, don Ulises, distinguida Ana Mercy. ¿Cómo estás, Hoy Omar? tenemos un tema muy importante para toda la República Dominicana debido a que la Oficina Nacional de Estadística estableció que los trabajos informales, aproximadamente el 6%, que ascienden a más de 350.000 hombres y mujeres, se dedican al trabajo doméstico. En ese sentido, de esos 350.000 personas, aproximadamente el 90% son mujeres. Lo que quieres ha dicho que en los hogares cada vez se tiende más a buscar a una persona que nos colabore con el aseo, con la cocina, con la asistencia. El Código Laboral define trabajo doméstico como la persona que se dedica justamente a los quehaceres del hogar en una vivienda en donde el empleador no tome lucro de ese tipo de actividad. Los elementos constitutivos para nosotros definir quién realiza o no un trabajo doméstico es primero que debe ser en una vivienda o en un hogar, en donde el empleador elementalmente no debe de ganar un lucro, un beneficio por este tipo de labor y que sea habitual, continuo y no espontáneo. En ese sentido, podemos definir a partir de esos elementos constitutivos cuando no existe un trabajo doméstico, y es que en aquellos residenciales que en donde existe un consorcio de propietarios de un edificio, esos empleados que sirven al área común no forman parte de trabajadores domésticos, tampoco forman parte de trabajadores domésticos aquellos que se lucran de la actividad de un trabajo doméstico, como de esas empresas que buscan sanar, que buscan higiene en un hogar determinado y que uno lo contrata de manera específica. Y aquellos que son espontáneos, o sea, que no tienen un hábito continuo, eso no podemos considerarlo como trabajo doméstico. Existen unos derechos mínimos y vitales a los trabajos domésticos. Primero, que debe de haber una ininterrupción de 9 horas entre cada jornada, casi siempre es nocturna. Debe de haber también un descanso semanal de 36 horas y cada año completado de labor de trabajo doméstico debe de haber unas vacaciones de 2 semanas, las cuales deben de ser costeadas, debe de ser pagada por el empleador. Otro tema muy importante sobre las trabajadoras domésticas es que tienen derecho a la educación, siempre y cuando a ir a un centro especializado para seguir superándose, siempre y cuando por mutuo acuerdo con el empleador o por un horario ya predeterminado entre ellos. Al mismo tiempo, también un derecho muy importante es que el trabajador tiene la obligación de proveer los útiles, los materiales necesarios a ese trabajador doméstico. Otro tema muy importante sobre los derechos es el salario número 13, que no se calcula normalmente como el trabajador común y corriente, sino con un 150% por encima del valor normal. Me explico. Si el trabajador gana 10.000 pesos aproximadamente, no sería 20.000 que se le daría en el salario número 13, sino 25.000, porque hay un 50% de alojamiento y también de alimentos que se contabiliza como la mitad del sueldo. Y eso se le contabiliza al trabajador doméstico en el salario número 13 a su favor con un 150% de más. Otro tema también muy importante sobre los derechos mínimos es el deber de maternidad. Si bien es cierto que en el Código Laboral el deber de maternidad de una trabajadora doméstica no está protegido, en consecuencia, no necesariamente el empleador está obligado a respetar esos mínimos vitales de una madre recién dada a luz. Ahora bien, por un tema de humanidad, aunque el empleador no tendría ningún tipo de sanción frente a eso, por un tema de humanidad se debe dar los 3 meses de posparto o también por mutuo acuerdo se pueden dividir. Otro tema también es sobre la seguridad social de estos trabajadores domésticos. Tenemos el convenio, porque nosotros somos como República Dominicana un país signatario de los tratados internacionales y debemos respetarlo, el convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que pertenece a la OEA, específicamente el 189, en donde establece que los derechos de los trabajadores domésticos deben de ser progresivos y deben de ir en aumento. En ese sentido, se estableció que la seguridad social tiene que radicar y tiene que proyectar también a los trabajadores domésticos. Es por esto que se creó la ley 8701, en donde establece una obligación tripartita, tanto para el Estado, para el empleador y para el trabajador doméstico. El Estado se comprometió a crear SENASA, que es ese seguro del pueblo, el seguro más común entre todos los dominicanos. Entonces también tenemos a los empleadores que cubren 2 riesgos.
Uno es el riesgo laboral y otro también tienen que cotizar para la pensión de su trabajador, conjuntamente con el trabajador que tiene también que crear el escenario propicio para en un futuro beneficiarse de estas pensiones. En ese sentido, nosotros tenemos que crear como empleadores también de este tipo de trabajo doméstico un escenario favorable en el hogar. Y si la trabajadora doméstica se enferma por causa de nosotros, de la familia, tenemos que pagarle los salarios necesarios hasta que ella esté sana nuevamente. Ahora, lamentablemente, en República Dominicana existen derechos que aún no irradia las trabajadoras domésticas. No tienen derecho primero al preaviso, no se beneficia tampoco de la cesantía, no cobran hora extra, lamentablemente no tienen un salario mínimo y al mismo tiempo no se benefician de la participación de la ganancia de una empresa. En ese sentido, hace más difícil lo que es el buscar algún tipo de crédito en una institución financiera. Sobre el tema, dos temas muy importantes es el sindicato y también en el sindicato lo que nosotros tenemos que desarrollar es que las trabajadoras domésticas pueden formar parte de una agrupación que defienda sus derechos y al mismo tiempo el empleador no puede cohibir este tipo de actividad o proselitismo de manera activa. Sobre los días feriados, en este tipo de renglón de trabajo especializado, se debe de pagar y ellas no deberían de trabajar ese día. En consecuencia, nuestras recomendaciones es que pueden acudir al Ministerio de Trabajo o a un abogado especialista sobre el área para que el empleador vea cuáles son los derechos que debe de, como mínimo, respetarle y el trabajador, en el supuesto caso que considere que existe una vulneración en el lugar donde esté trabajando, puede acudir. En ese sentido, podemos ya darle a nivel de unas luces de que pueden ir a acudir al Tribunal de Primera Instancia Laboral para definir entonces quién tiene la responsabilidad o no. Ahora, lo que sí podemos especificarle es que no va a haber responsabilidad en el supuesto caso de algunas sanciones penal, sino exclusivamente pecuniaria, en donde se subsane cuáles son en derecho los que se vulneraron para así costearlo o resarcirle de manera pecuniaria cualquier tipo de situación entre el empleador y el trabajador doméstico. Bueno, Omar, yo creo que estas explicaciones no solamente son atinadas de tu parte, sino que son necesarias porque todos los que tenemos servicios... Es sumamente importante porque casi nadie sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Ni la trabajadora, ni el empleador o la empleadora. Y a veces en muchos de los casos las trabajadoras domésticas tienden a formar ya parte de la familia con el tiempo. Eso es correcto. Gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Bueno, con Omar nos vamos a la pausa, quédese con nosotros.